Esta es una presentación muy sencilla, la voy a comentar más que leerla. El proyecto de investigación, como dice, tiene un corte temporal que es del año 69 al 71 y toma tres exposiciones. Una de Víctor Hugo Núñez, que hizo en 1969, en diciembre. Otra de Francisco Ruñoli, que imagino que lo conocen, que es que fue el director del MAC y que falleció hace un par de meses atrás. Y finalmente una exposición bipersonal de Carlos Peters y Cristina Mata, que se hizo en el 71, al igual que la exposición de Ruñoli. Esos son los tres casos que uno llama cuando investiga casos de estudio. Eso es lo que yo voy a mirar. De alguna manera, con toda una estructura investigativa, son los casos que voy a mirar. ¿Qué es lo que estoy buscando? Lo que busco a través de esta investigación es reconstruir las obras. Y esto es lo que les voy a mostrar, cómo se investiga cuando el objeto que estoy investigando, entre comillas, casi no existe. Entonces, ¿cuál es el trabajo del investigador para poder trabajar eso? Entonces, uno de los primeros objetivos es reconstruir las obras. Entonces ahí uno dice, ¿pero cómo reconstruir una obra que no existe? Bueno, ahí está todo el trabajo de proceso de documentación para poder ver cómo esa obra era, cómo se visualizaba en el espacio. Yo me propongo reconstruir digitalmente las obras. Entonces, todas estas obras, a partir de los escasos registros fotográficos, son reconstruidas digitalmente a partir de ciertos software. Entonces, la idea es cómo esa obra, que era una foto, poder verla en un espacio tridimensional. ¿Qué preguntas me hago? ¿Qué cualidades formales, conceptuales nos permiten considerar a estas obras como antecedentes que marcan el surgimiento de la instalación? Bueno, necesito conocer esos aspectos para poder después determinar si estos ejemplos responden a ese como principio o alguna manera a esa forma de entender la instalación. También se está rescatando un espacio que está olvidado en la memoria colectiva, que es la sala universitaria. Ese espacio realmente está olvidado. La propia universidad, la gente que actualmente está ahí, no sabía que existía este espacio. El acceso a la universidad en los años 60 tampoco era un acceso abierto a todos. Entonces también lo que se buscó es democratizar la institución. Entonces la reforma universitaria buscó eso. Entonces para todos los artistas de este periodo eso era muy importante. Tenía que ver con un compromiso de los artistas con el acontecer social que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo otro interesante? El tipo de materialidades que se empezaron a ocupar, que eran poco tradicionales. Por ejemplo, se empezaron a ocupar materiales frágiles, efímeros, de bajo costo. Por ejemplo, los escultores ya dejaron de ocupar bronce o mármol, que eran los tradicionales del canon escultórico, y empezaron a ocupar otro tipo de materiales que fueron también puestos en cuestión por la misma crítica, que ya veían estos trabajos como un adefesio, una situación que iba en contra de la tradición artística, en el caso de la escultura, que se había desarrollado durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Es arena. Entonces, claro, hay que buscar ahí una materialidad para suavizarlo un poquito más, porque se veía poco, pero era arena. Bueno, ese fue otro detalle que después me dijo, es que hay arena en el piso. Como conclusiones, de alguna manera, ¿qué es lo que en esta primera pieza a mí por lo menos me pareció interesante ya ver un resultado? Porque esto es como, de hecho, un resultado de ayer, o sea, porque han hecho como 5 copias y todavía creo que hay que hacerlo una. Que podemos afirmar que en este caso esta obra es un contenedor de experiencia que refleja la contingencia política, pero también el afán experimental. Yo creo que esta obra es inevitable que esos dos elementos están presentes. O sea, está el contexto político que vivía el país en ese momento, pero también hay un afán experimental del artista. O sea, había una búsqueda que en ese momento no era de alguna manera común a muchos otros artistas. No es que es solamente Víctor, sino que hay otros artistas que están en este mismo proceso y me parece que es importante. Por otro lado, este trabajo corporaliza un lugar. Cuando tú decías del lugar, y dices, bueno, vamos a hacer una instalación y pensamos en el lugar, bueno, él hace eso, corporaliza el lugar. Pero se corporaliza también por la presencia del espectador. O sea, ese trabajo funciona en la medida que nosotros podamos circular y de alguna manera apropiarnos de ese lugar. Y esa idea de corporalizar me parece que es importante. En virtud también de un régimen temporal y espacial, a mí me parece muy interesante que la instalación de alguna manera se rige por estos dos elementos. Tiene que existir un espacio, pero también hay una condición temporal que no es menor.
Bueno, finalmente también hay un elemento que no es menor, que cómo lo escenográfico se superpone a lo escultórico. Aquí el concepto escenográfico, que de alguna manera se entiende también por un campo que viene específicamente entero, tiene que ver con escenificar. Ya no es el volumen escultórico puesto en el espacio, sino que es una manera también de significar una situación en donde no ocurre un drama, porque eso es lo interesante. Acá no hay una obra de teatro, sino que hay una situación, una experiencia que nosotros con nuestro cuerpo completamos. Y de alguna manera también le aportamos también esa experiencia con el espacio. Finalmente podemos constatar que las características de esta primera revisión, tanto formales como conceptuales, de alguna manera nos permiten entender que esta obra es un antecedente de la instalación. Es posible entenderla desde esas lógicas y entenderla también en relación con otras obras que, bueno, son también parte del propio proyecto que estamos realizando. Eso. Entonces en la página web van a estar todos los proyectos, van a estar todos estos redes, imágenes, información, los archivos abiertos, o sea, para que cualquiera los pueda revisar y ver. Y bueno, a mí me encantaría que también les permitiera motivarse, que la práctica artística es la práctica del hacer, y también el de poder pensar, y pensar también en transbordador. Entonces que en el futuro alguno de ustedes quiera seguir investigando estos temas sería muy interesante, porque le hace un aporte también al desarrollo de nuestra propia escenario. Oye, muchas gracias a los profes también. Y nada, pues espero que nos podamos ver y bueno, y siguen invitados para que puedan seguir viniendo también al centro a participar de sus actividades. Eso. Muchas gracias. Gracias.